Sailburuok, herri agintariok, ikastetxetako arduradunok, ikasle eta irakasleok, egun on edo eguerdion, ez dakit eguraldiak hori esateko aukera ematen digun, baina hala esan behar dugu, eguerdion guztioi. Eta zorionak eskola iraunkorra egiaztagiria jaso duzuen ikastetxe, udal eta ikasle guztioi. Eskola iraunkorrak iraez sarean parte hartzen duzue. Sare hori itsas argia da, ingurunea aldatzeko eta hobetzeko konpromisoa erakusten duena, lehen aipatu egin duzuen bezala zuetariko batzuk behintzat. Gaur, orain arte egindako lana aitortzen dugu. Aitorpen hori sinbolo bat da, iraunkortasunaren alde egin duzuen ibilbidearen eta erakutsitako konpromisoaren sinboloa. Gaurtik aurrera, eredu bat zarete, agiria jaso duzuenok, eta eskolaren eredu iraunkor hori zabaltzeko ardura ere hartzen duzue, eta berriztatu ere egiteko konpromisoa ere hartzen duzue. Hori da orain arte bezala, auzolanaren bidez jorratu behar dugun xedea. Habéis trabajado duro y habéis demostrado un compromiso continuado para obtener este certificado de escuela sostenible. Habéis trabajado juntos, centros escolares y ayuntamientos, alumnas, alumnos y profesorado. Habéis hecho realidad una frase del poeta y cantante Gil Scott-Heron que dice: nadie puede hacerlo todo, pero todos juntos podemos hacer algo más. Nadie puede hacerlo todo, pero todos juntos podemos hacer algo más. Habéis hecho algo más. Y ahora sois un modelo de referencia, un faro para seguir extendiendo el compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Las escuelas sostenibles agrupadas en la red CIRAES sois el faro que orienta a la comunidad educativa y a los municipios en el compromiso con la transformación del entorno natural. Este es el resultado positivo de vuestra decisión de hacer algo más juntos. Eskerrik asko beraz. Lurrean gaude, lurrean, planetan, hemen bizi gara eta hemen bizi behar dugu elkarrekin. Espazio hau partekatzen dugu eta zaintzea dagokigu. Horregatik daukagu denok helburu bera, gure planeta hobeto zaintzea, alegia. Eta hezkuntza da tresnarik indartsuena mundua hobetzen lagunduko duten aldaketa positiboak sortzeko. Badakigu prozesu hau luzea eta motela dela, hasi bat landatzen denean bezalakoa, baina azkenean garrantzitsuena fruitua ematea da. Cuidar mejor nuestro planeta es el objetivo que compartimos y la educación es la herramienta más poderosa para generar cambios positivos que mejoren el mundo. Hablar de cambio climático, patrimonio natural, economía circular y de un uso adecuado de los recursos ya no es extraño en las aulas. Conocer, saber, aprender e investigar sobre estos temas es una inversión que hacemos a favor de nuestro planeta, a favor de nuestro futuro. Cuidar, educar, cambiar a mejor. Sabemos que es un proceso largo y lento, como cuando planteamos o cuando plantamos una semilla, pero lo importante es que al final obtengamos el fruto. Eusko Jaurlaritzak ere konpromiso irmoa dauka iraunkortasunaren, jasangarritasunaren alde. Gure helburua ere bada beraz gizarteko balioen artean iraunkortasunak edo jasangarritasunak lehentasuna izan dezala. Bide horretan aurrera urrats edo aurrera pausu bat egin dugu. Apirilean Euskadi Basque Country 2030 deitzen den agenda onartu genuen. Honen bidez, Nazio Batuen erakundearen garapen jasangarrirako helburuei gure konpromisoa eta ekarpena adostu dugu. La Organización de Naciones Unidas aprobó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza en todas sus formas, para reducir la desigualdad y para luchar contra el cambio climático, garantizando que nadie se quede atrás. La Agenda Euskadi Basque Country 2030 representa nuestra aportación
a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles promovidos por Naciones Unidas. El Gobierno vasco está comprometido con la sostenibilidad. Trabajamos en el impulso de la economía circular. Queremos transitar del clásico producir, usar y tirar, que era un clásico ya para quienes tenemos algunos años también, producir, usar y tirar, al nuevo modelo de reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Os he dicho que ahora sois un modelo y que vuestra implicación es vital. Tenemos que pasar del consumo desmesurado a un consumo responsable que ayude a frenar el deterioro del planeta. ¿Conocéis el significado del efecto mariposa? ¿Lo conocéis? ¿Conocéis ese significado del efecto mariposa? Y sabéis que los pequeños cambios diarios, los hábitos saludables, los gestos cotidianos a favor del medio ambiente siempre suman, siempre, y pueden producir grandes transformaciones globales. Nuestro planeta Tierra entiende de personas que usan sus recursos de forma responsable, personas que protegen el patrimonio natural, comprometidas con el progreso sostenible. Este es el espíritu que os ha guiado, esta es la semilla que habéis plantado y que ahora tenemos que proteger, que tenemos que regar, que tenemos que cuidar y que tenemos que hacer crecer juntos. Zorionak bihotz-bihotzez egindako lanagatik eta jasotako aitorpenagatik. Gure herriaren iraunkortasunaren edo jasangarritasunaren alde lanean jarraitzeko eskatu nahi dizuet. Haziak ereiten jarrai dezazuen eskatzen dizuet. Gaurkoan beraz zorionak emandakoak bai, baina bestetik ere eta bihotzez eskerrik asko.